9:05 de la mañana, estamos en la super tertulia. Hoy nos acompaña Asunción Díaz del Río. Asun, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Carlos Hernández. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí en mitad del puente. Bueno, es que esto es rarísimo, ahora os pregunto por eso. José Ramón Bernácer, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Cómo ha habido esta semana? ¿Habéis tenido festivos los días que son festivos? ¿Habéis tenido algún día de puente? Porque es que esto es un lío de mucho cuidado, La semana Margarita. Semana Margarita, sí, En mi caso raro, porque yo me dedico al ocio de los demás, así que... Claro. Pero también he tenido un poquito de ocio, o sea que todo mezclado. Todo mezclado. Bueno, ¿y Carlos qué? No, me respira un poquito, ¿eh? Yo sí que el lunes sí que me lo tomé. El lunes te lo tomaste de puente. ¿Y José Ramón? Bueno, yo los días festivos, los otros no, 6 y pero 8. bueno, yo firmaba así todas las semanas. Claro, que se iba a decir. Un día sí, uno no. Hemos tenido 3 viernes esta semana. El lunes, el miércoles y el propio viernes. Pues yo, para mí todavía ha sido más raro, porque yo trabajé lunes y martes festivo. Luego libré miércoles y jueves, porque como en Madrid tienen las fiestas que tienen, no ha habido cole en toda la semana hasta hoy viernes, y me ha tocado trabajar hoy. O sea que ha sido así un poco 2 días, luego 2 días libre, tal, pero bueno. Date cuenta, cole es solo un día. Cole solo un día en Madrid. Claro, aquí 3 días. Aquí los 3. Aquí los 3 días. Por eso hoy estáis pidiendo eso de las excusas para no ir hoy al cole. Para no ir al cole. Que eso, ¿lo habéis hecho eso vosotros alguna vez? ¿Habéis fingido alguna enfermedad para libraros de ir al cole? Mi madre siempre me recuerda una que yo hice, ¿sí? Al parecer con 5 o 6 años. Yo no soy consciente, no me acuerdo. Pero en mi casa siempre lo comentan, y que era mi padre el que me llevaba al colegio y le monté un numerito de que me dolía la tripa o no sé qué historia, el hombre me trajo por mi casa, y al rato vino mi madre que venía de comprar y dice, ¿qué haces aquí? Y estaba yo allí jugando y no sé qué, me vistió y me mandó al cole. Se mandó al cole otra vez. En nuestras épocas no colaba mucho no las colaba. excusas, No colaba mucho. La verdad es que uno tenía que estar muy malo para no ir al colegio. Luego hemos recordado también que, porque claro, tú, José Ramón, has ido al mismo colegio que yo, la figura del enfermero o enfermera escolar no existía. Y entonces el conserje tenía que hacer de enfermero. Entonces era famoso el señor Felipe, que te dolía la tripa y te echaba un poquito de reflex y ibas para adelante. Te hacías una... Era con lo que fuera, Lo que fuera. Yo me acuerdo todavía del anterior, que era el señor Díaz, antes del señor Felipe, y el remedio siempre era el mismo, efectivamente. Daba igual que te cayeras de la grada o que te doliera la cabeza o tal, que siempre era un reflex o una frieguecita ahí. Sí, un poquito de mercromina. Pero luego lo cierto es que te recuperabas. Hombre, o sea, claro. eso habrá que ver la función terapéutica de la frieguecita o de la aspirina, pero el caso es que a los 10 minutos estaba jugando en el patio otra vez. Había mucho psicológico. Bueno, hoy hablamos de la crisis de los 40 y de los 50. A ver, entendiendo como tal ese momento en nuestras vidas en el que hacemos cosas que hasta ahora no nos habíamos planteado. Pues no sé, parejas que se rompen, tatuajes que empiezan a aparecer por el cuerpo, el que cambia el coche por la moto de gran cilindrada, el pirao que le da por correr maratones o hacer escalada o esquiar. Y como punto de partida os quería proponer la escena final de American Beauty, la película protagonizada por Kevin Spacey. Es un cuarentón que siente deseo por una amiga de su hija adolescente, cambia de trabajo, se pone cachas con las pesas, cambia de vida, para luego volver al final de la película al punto inicial, y en sus últimos segundos de vida, en su muerte trágica, justo antes hace esta reflexión que vamos a escuchar. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia, y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Esta reflexión, el plano es el de una, no sé si lo recordáis o habéis visto la película, es una bolsa de plástico azotada por el viento, que sube, que baja, que lo define como una de las imágenes más bellas o como una de las representaciones de la belleza. Bueno, crisis de los 40 y de los 50, ya que todos hemos pasado ese puente, ¿os reconocéis en ese término, Asun? Yo sí. Yo, la crisis desde los 50, diría, más que la crisis de los 50. Tengo dos voces interiores, una que me dice espabila y otra que me dice para un poquito. Y entonces eso es lo que he sentido, ¿no? Por un lado, que me quedan muchísimas cosas por hacer y que tengo que darme prisa, el tiempo pasa más rápido.
a partir de cierta edad. Y por otro lado, al revés, ¿no? Que la vida tiene demasiado para disfrutar y invierto demasiado tiempo en cosas que a lo mejor no merecen tanto la pena. O sea que sí he sentido esto. Carlos, ¿tú lo has sentido? Pues yo cuando planteaste el otro día el tema me puse a pensar si yo había pasado por esta crisis. No por nada, es decir, simplemente seguro que algunos aspectos de lo que estamos hablando seguro que han pasado por mi mente, pero yo no tengo esa conciencia, ¿no? Es decir, sí que es verdad que una de las cuestiones que te empiezas a plantear, esto ha existido siempre, claro, probablemente de manera diferente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues con los 40 o los 50, pues nos encontramos familias que a lo mejor tienen hijos adolescentes y a lo mejor en otros años no se tenían. No sé cómo afrontar cuando tienes con 50 años un adolescente en casa, porque no he tenido la experiencia, pero las fuerzas no son las mismas, desde luego, ¿no? Y luego, pues el entorno también de quizás las redes sociales, las pantallas, la comunicación, en el sentido de que nos venden como que la vida tienes que disfrutarla. Parece que si no viajas a no sé dónde, no formas parte de la sociedad. Parece que si no tienes un cuerpo X tampoco, o si no tienes un determinado modelo de vehículo, o un determinado modelo de vivienda, y puede haber gente que eso sí que le haga entrar en barrena. Yo sinceramente he sido muy conformista en ese aspecto, porque la vida me ha regalado muchas cosas, soy un afortunado. José Ramón. Bueno, yo creo que la crisis es cambio, entonces yo creo que en ese aspecto todos experimentamos esa crisis. La crisis de los 40 y de los 50, que yo creo que lo que pasa es que ahora la crisis de los 40 nos da a los 50, pero yo creo que es esa misma crisis. ¿Y esa crisis cuál es? Yo creo que esa crisis es aquella en la que uno toma conciencia de que ya deja de ser joven y entra, bueno, pues en otra edad. Yo creo que hay por ahí otra crisis que ahora también se va retrasando, que es la de la ancianidad, o sea, cuando uno se ve realmente anciano. Entonces, bueno, en ese aspecto, bueno, pues no es que sea ni buena ni mala, o sea, yo creo que lo que es bueno o malo es la actitud que tomes. O sea, precisamente la película esta que nos decías al principio, o yo creo que es una muestra de cómo se afronta mal esa crisis, o sea, eso de me voy a poner cacha, me enamoro de una quinceañera y demás, pero luego después la última reflexión a mí me gusta en el sentido ese de que es afrontar bien esa crisis. Entonces claro, yo creo que ahí está la clave, no en que la sientas, que yo creo que en mayor o menor medida uno puede y yo creo que hasta debe sentir ese cambio. O sea, a mí me parece absurdo que uno quiera estar siempre como cuando tenía 25 o 30 años. Entonces la cuestión es afrontar esa situación de cambio que a todos nos llega. Es que en esta película el protagonista da una vuelta completa, o sea, lo que decimos, se pone fuerte, cambia de trabajo, tal, para luego volver justo antes de morir al punto inicial. O sea, le viene los recuerdos que le vienen a su mente, pues es el de su mujer, el de su hija cuando era niña, el de los recuerdos bonitos de la infancia, vuelve a ese punto inicial. Pero a lo mejor quizás, y os lo pregunto, hay que pasar por esa crisis para valorar lo que realmente hemos tenido y lo que nos quede por vivir. Eso. Yo creo que es lo que hemos hablado ya en muchas tertulias sobre la continuidad. Lo importante es la continuidad, que no haya baches, brechas en determinados momentos de nuestra vida. Todo, igual que cuando hablábamos de las personas mayores, de pronto se jubilan ya, esto que es otro momento en mi vida, de ayer a hoy, pues aquí debería suceder lo mismo, no es una continuidad. Lo que sucede es que sí que, lo que yo os comentaba antes, la sensación de que todo pasa más deprisa, también lo que habéis hablado de la sociedad, intenta conseguir un trabajo con 50 años. Claro. Las dificultades son grandes, o sea, la propia sociedad te está diciendo, te has hecho mayor, ya no vales, parapetos, ¿no? Entonces hay que tener mucha madurez personal para pasar esa línea de rechazo, entre comillas, con la cabeza bien alta. Claro, por eso a lo mejor hay que estar en esa continuidad, ¿no? Es decir, es verdad, crisis a lo largo de la vida siempre tenemos, la adolescencia, cuando empiezas a trabajar, pasas de los estudios al trabajo, la vida más activa laboralmente, el tema de cuando uno se decide o no a vivir en pareja o solo, ya se emancipa. Es decir, hay situaciones que es una continua evolución, ¿no? En la vida, ¿no? Y obviamente pues puede haber dudas y baches, seguramente. El tema es
que si no lo tomamos como un progreso continuo, entiendo yo, desde el punto de vista de todo. Decía Asun el tema laboral, cuando pierdes el trabajo con 50 años. Pues es que a lo mejor hay veces que hay gente que de esa crisis da una patada y saca una oportunidad, a lo mejor con un cambio incluso de trabajo. Yo sí que he conocido algún caso en el cual, pues, debido a un golpe inesperado como pueda ser ese, pues sí que ha sabido dar un golpe de timón en su vida, ¿no?, laboral. Sí, son edades, no además, yo creo que tienen sus cosas buenas objetivamente. O sea, igual que puedes decir la juventud es una edad buena, pues no, la juventud es una edad buena porque tienes energía, porque puedes tener iniciativa, pero bueno, también es una edad irreflexiva de por sí. Bueno, pues yo creo que en esos años 50 hay cosas objetivamente buenas. La madurez es evidente. O sea, si no has madurado a los 50, ya de todas maneras ya no vas a madurar nunca. Se te acaba el tiempo. Pero bueno, eso, yo creo que madurez, yo creo que también pierdes un poquito de... te desinhibes un poco de todo, en el sentido de que, bueno, pues ya digo que ya estás tú ¿te puedes sentir como más libre? Todo. Sí. No, yo creo que sí, pero de cara incluso al aspecto que decía y de emprender, de iniciativas nuevas, pues yo creo que es una edad también buena en ese aspecto. ¿Cuántas veces decimos eso de, uy, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, ¿no? Claro, exactamente. Cuando fuera joven, sí, efectivamente. Yo claro, Asun introdujo en su primera intervención ese concepto de tengo que hacer cosas, o sea, lo ha abordado desde dos vertientes muy interesantes. La primera, tengo que hacer cosas porque quizás el tiempo es el que yo reconozco que a mí me ha pasado. Yo he recuperado aficiones que no tenía porque la sensación es esa. Oye, ¿por qué no voy a hacer yo esto que siempre me ha gustado? Entonces, mi sensación es que conforme pasen los años hay que darle un poquito de velocidad a esto. No hay que descansar ni un minuto del día. Yo la sensación que tengo, por lo menos en mi caso, eso de quedarme sentado en el sillón a ver la tele, es que es muy difícil verme en esa La mía también. Yo necesitaría días de 25 horas y semanas de 8 días. Empieza a faltar tiempo y, sobre todo, tienes la sensación de que hay ciertas cosas que hay que hacer ahora, porque sí que piensas que puede llegar un momento en el que no te apetezca hacerlas y no eres consciente de que cuando no te apetezca no te va a apetecer y ya está, y puedes hacer cosas. Pero... por ejemplo, viajes, ¿no? Hablabais antes, viajes que suponen cierto riesgo, cierto esfuerzo y que 20 años no es nada y que pasan los 20 otra vez corriendo, ¿no? Con lo cual te tienes que plantear hacerlo ya. Pero por otro lado hay que parar también. Fernando, también reposas un poco, reflexionas y ves la cantidad de tiempo que estás dedicando a cosas que no merecen la pena y que necesitas extraer ese tiempo para todo esto valioso que ves que se te va escapando y que no da tiempo a hacer. Y luego hay una cosa interesante. En psicología, la pirámide de Maslow, que me he acordado mientras hablabais antes, que te exige pasar por este paso. En la pirámide de Maslow, aunque ahora hay muchas críticas porque es antigua y hay nuevas reflexiones, pero parte de las necesidades absolutas en el plano primero, ningún ser humano va a subir al plano segundo si no supera, por ejemplo, la necesidad de comer o el apego en la infancia hoy. Y va pasando diferentes etapas. La tercera etapa es la pertenencia a un grupo. La adolescencia necesita pertenecer a un grupo, por eso suceden cosas tan duras en la adolescencia, por la necesidad de pertenecer. Y el siguiente es el estado de reconocimiento, la necesidad de reconocimiento. Y ahí nos encontramos, yo creo, en esta etapa de los 40-50. En esa necesidad de reconocimiento, y si no lo tienes, puedes pensar o podrías pensar que no has conseguido lo que soñabas en tu vida, ¿no? Y esto es una pena, porque realmente nadie tiene que reconocerte salvo tú mismo que estás donde quieres estar o tú misma, pero lo pensamos, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad de reconocimiento. Y para pasar al siguiente paso, que es uno en el que ya ese reconocimiento de terceros no te importa, tú te sientes cómoda contigo misma, con lo que has hecho. Es gente que no participa en redes sociales, pero que es muy generosa, dedica su tiempo a los demás, se ha formado muy bien. Para pasar ese paso yo creo que hay que pasar esa barrera. Y creo que esa es la barrera en la que se produce esta crisis de los 40 y los 50. Claro. A lo mejor es eso, que hay que poner también las salas adecuadas, ¿no?, a los sueños. No sé si me explico, vamos a ver. Es decir, que a veces lo que no podemos es vivir a los 40 o a los 50 como vivíamos con 20 años, ¿no? Y hay que poner las salas adecuadas, pero creo que los sueños o el realizar determinadas actividades o proyectos
pues es interesante. Y hablo de proyectos no solo profesionales, sino personales, ¿no? Lo que ha hablado Asun. Yo es que me ha venido, según hablaba Asun, a la cabeza, pues 2-3 casos que conozco muy cercanos que han llegado a esta edad y por ejemplo, han tenido el sueño de escribir. Y hay gente que ha publicado 3-4 libros, escucha, pero de éxito, y de éxito. Yo también conozco, es verdad. Es decir, de éxito. Claro. Es decir, que a lo mejor necesitas esa vivencia, haber llegado a esos 40, 50 años de vida, cargando de experiencias y de lecturas y de conocimiento para poder compartir ese talento que llevas dentro, como pueda ser la escritura, por ejemplo. Es que posiblemente yo creo que haya sueños que la edad idónea para conseguirlos sea precisamente esa. Entonces, es que quizás hay cierta tendencia a que, bueno, pues de joven hay que conseguir todo y esa es la época de los sueños. Pero yo creo eso, que los 40 o los 50 incluso, ya digo, que pueden ser muy idóneos porque, bueno, pues uno tiene más estabilidad a todos los niveles, tiene más posibilidades económicas que cuando tenías 20 años, entonces incluso más tiempo. Entonces, bueno, pues esos sueños que tenías o que has tenido toda la vida, a lo mejor precisamente el momento de cumplirlo es con esa edad. Incluso profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí que tenemos a Asun, que está en el mundo universitario principalmente, yo creo que ahí el talento del que se dedica a la docencia universitaria, sobre todo por los años de investigación que se lleva y tal, debe de explotar, yo creo que en torno a esas edades, más o menos. Es muy difícil que a lo mejor alguien con 20 o 30 años, me refiero en el mundo de la investigación o del mundo académico universitario, ¿no? En la universidad y en todos sitios, yo creo. El desarrollo de nuestro intelecto va inherente al tiempo que dedicamos a ello, ¿no? Con lo cual, con 50 años, una persona está en pleno desarrollo intelectual, ha adquirido muchísimos conocimientos, no solamente de formación reglada, sino de experiencia de vida. Y eso es de una riqueza impresionante. Y cuanto menos hayamos estado sentados en el sofá, como decía Fernando antes, pues mucho más, ¿no? Más nos hemos enriquecido. De hecho, es una pena, y siempre se ha hablado de esto, de que en los trabajos, por ejemplo, se deje de valorar a personas con cierta edad, cuando la riqueza que pueden aportar de conocimiento de esa empresa, de ese sector, del producto, del punto en el que estén trabajando, pues puede ser valiosísima para la compañía. ¿Qué sucede también hoy con la tecnología? Que es dificilísimo ponerse al día. El otro día hablamos de emigrantes digitales y nativos digitales. Pues un emigrante digital hoy cada día lo tenemos más difícil, pero es que los que fueron nativos digitales hoy ya son emigrantes digitales también, porque la tecnología va mucho más rápido que nuestra propia adaptación al medio. Sí, esto lo comentamos aquí en algún momento, que cuando uno parecía que estaba al día ya se ha quedado obsoleto. Se ha quedado desfasado. Obsoleto. Y entonces te vuelves a sentir, y claro, hay un dicho que dice, cuando el entorno en el que te encuentras deja de gustarte y te gustaba más el que conociste años anteriores, estás haciéndote mayor, ¿no? Y es que esto con la tecnología es facilísimo. Claro. Te sientes mayor cada día cuando escuchas cosas nuevas y dices, Dios mío, ¿esto qué es? La tecnología, la música, el deporte, ¿no? Sí, claro. Todo esto te hace ver, ¿no? Que es todo así. Yo, claro, me parece muy interesante también lo que comenta Asun de en los grupos, en los equipos de trabajo, combinar juventud con experiencia. Yo lo veo aquí en el grupo que tengo gente súper joven, pero claro, el empuje que tienen, el entusiasmo, el dominio precisamente de las nuevas tecnologías, la capacidad de proponer temas. Oye, que muchas veces este tema no, este tema no, este tema no, este tema sí. Entonces, pero claro, que cualquier otro se desanima, pero esa combinación me parece interesante. ¿Sabes dónde disfruto yo más en mi trabajo en la universidad? En la dirección de los trabajos fin de grado. Y es por eso precisamente, porque a mí me supone un aprendizaje enorme. Trabajo al lado de un alumno que coge un tema. Ellos están muy puestos en tecnología, en redes sociales, en todo lo que es el entorno online. Y yo tengo la experiencia de lo que es una estructura de trabajo, un conocimiento, y entonces es tan enriquecedor para ambas partes. Es algo que me gusta muchísimo, por lo que estabas diciendo ahora. Bueno, estamos hablando de un aspecto positivo de esta crisis de los 40, de los 50, pero también seguro que todos conocemos casos de gente que se le va la olla directamente. Seguro que habéis visto... Te miras al espejo, ¿no? Sí. Como los que no nos vemos no tenemos ese problema. Claro, luego se lo podré decir a Agustín, a ver qué mira él cuando el espejo. Agustín, ahora le preguntamos, que además ha entrado esta semana en los 40, o sea que no lo puede contar. Pues yo os voy a contar un caso que se le ha ido la olla en positivo.
Bueno. Tengo una persona cercana, amigo, que con 40 y pocos años, entre los 40 y los 50, se separa, y a veces es necesario que ocurra algo muy brutal en tu vida o algo muy rompedor, que te hace salir de tu área de confort y que, por tanto, ya como estás fuera, pues ya voy a salir del todo, ¿no? Él era publicitario, se dedicaba al mundo de la publicidad, había estudiado ADE, y decidió romper con todo y dedicarse a lo que le gustaban, que eran los caballos. Se marchó a Dubái y es responsable de las granjas, hoy de las granjas de las cuadras del jeque de Dubái. Se dedica exactamente a lo que quiere, a lo que siempre quiso, y es absolutamente feliz allí, ¿no? Después de una enorme ruptura en su vida. Y luego, pues sí, tengo también casos alrededor de gente que se vuelve loca y que pretende recuperar una juventud que ya no es recuperable, ¿no? Claro. Y entonces hacen tonterías que se ven desde fuera, incluso muchos famosos, ¿no? Claro, ahí tenemos muchos ejemplos. Sí. Y se ve la tontería como mayor tontería. Sí. Claro. Yo creo que ahí el problema, efectivamente, es querer vivir una vida de una edad que ya no es la que tienes. Entonces yo creo que eso te lleva pues a situaciones o actitudes ridículas, o sea, a disfrazarte pues como si tuvieras 25 años, a hacer cosas propias de 25 años y ya digo, con resultados pues lamentables, pero aparte de la apariencia o el ridículo que puedas hacer de cara a los demás, yo creo que a uno no le hace ningún bien, claro. porque en definitiva lo que estás haciendo es no querer asumir eso. Yo creo que también pasa un poco en estas crisis eso de las fases esas que están descritas en todo duelo, lo de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pues yo creo que más o menos así. Yo creo que la primera es esta de decir no, vamos a negar eso, que hoy día con 50 puede ser uno igual de joven y el espíritu joven y tal, que eso es verdad y todo lo que tú quieras, pero oye, la realidad es que tienes 50 y tendrás que hacer cosas de 50. Aquí pegaba a poner la canción de Leticia Sabater, el villancico ese que ha hecho. ¿No lo habéis visto? No lo habéis oído. Una cosa... Pero de este año. Sí, de este año. Es una cosa, en fin, digamos que va en la línea de lo que estamos diciendo, de alguien que quiere recuperar algo de protagonismo que tuvo y, en fin, pues una cosa bastante llamativa. Esto seguro que Agustín se lo sabe. Y, a ver, ¿esto creéis que es propio del primer mundo? O sea, que esto en otros países no... En otros países donde, claro, lo que decimos siempre, que en África seguro que no tienen problemas de estrés o de depresión o de esas cosas. Es que yo creo que la pirámide de Maslow que hablábamos antes es muy cierta. Claro. Y mientras no superas la primera, ¿por qué el hombre de Cromañón se enfrentaba a un mamut? Porque tenía hambre. Claro. Y entonces prefería perder su vida antes que comer. Y habría que ver si en otros países que están en vías de desarrollo han cubierto su necesidad de comer, han cubierto su necesidad de seguridad, de tener un hogar, de tener ciertas seguridades mínimas, han cubierto su necesidad de pertenencia. Si hay niños, hay personas en el mundo que no tienen pasaporte, es decir, no tienen patria. Anda, que te digan, ¿tú de dónde eres? Claro. No sé, ¿no? Si una persona sin patria pierde una identidad de un calibre enorme, una persona sin hogar, niños perdidos en la guerra, pierden una identidad enorme, ¿cómo van a pasar a ese cuarto estadio, al de necesidad de reconocimiento? Yo creo que no. ¿Los demás qué pensáis? ¿Que no existe esto en Yo creo que depende de las sociedades de esos países también. Es decir, yo creo que hay en estatus, por lo menos yo lo que conozco también, sobre todo en América Latina, yo en África no conozco, no he estado nunca, pero en América Latina, que he estado varias veces, sí que hay gente que tiene y te encuentras con estas mismas crisis de los 40 a los 50, porque hablamos de sociedades medias altas, no las bajas. A veces es que hay gente que no llega a esas edades, a la década de los 40 a los 50, ¿no? Sí, con lo cual la crisis es crisis vital. Sí, pero fíjate que hablas de estatus, ¿eh? O sea, ya has hablado de una clase social media alta. Claro. Que yo pensé que la pregunta de Fernando iba más a cuando no se han cubierto otras necesidades, ¿no? Claro. Sí. Pero eso a lo mejor también lo encontramos aquí, no sé, en el entorno, lo que le llaman el cuarto mundo, ¿no? De los países desarrollados, ¿no? Donde yo creo que también sería un debate, ¿no? Para hablar que los tenemos aquí más cerca. Sí, aquí me imagino que también más cerca en las clases más bajas, pues efectivamente cuando el problema es llevar la comida a casa, pues en fin, lo que es la crisis de identidad y de los 40, pues no te preocupa tanto. Bueno, quizás sea más brusca, porque a lo mejor el paso de la crisis es que tú tengas una edad apta para trabajar y poder llevar a casa la comida y que ya te fallen las fuerzas y no puedas. Entonces, pues
pues esa crisis... Que sientas el rechazo que hablaba antes, pues Asun, también, ¿no? claro, El rechazo. o ya pases a ser dependiente de los demás. Ya, además, introdujiste tú antes un concepto que era, has hablado de la crisis de los 50 que ahora nos llega de los 40 que ahora nos llega a los 50. Y eso va un poco en yo creo que eso es un consonancia lo que poco la hablamos misma, otra vez, claro. ¿no? Yo leía también efectivamente que hace 30 años los geriatras veían a personas de 60 años, hoy son de 80, entonces eso a los 40 es que casi llevas poco tiempo con tu edad laboral, tus hijos son pequeños, o sea, si es que yo creo que en la crisis confluyen muchas cosas, o sea, a los 50 o en esa década de los 50 encima tenemos hijos adolescentes, dejamos de ser jóvenes, entonces bueno, pues se nos lía todo ahora en esa edad que antes pues era más... Sí, a lo mejor es más los escalones que antes hablaba Asun, que lo que es la edad cronológica que cada uno tenemos. Antes de jubilarte, Fernando, harás un programa similar a este y dirás, la crisis de los 60, ¿os ha afectado? Puede ser. Algunos ya no vamos a proceder. Y habremos trasladado 60 años en la historia todos esa crisis, ¿no? Vamos cumpliendo años y que lo sigamos cumpliendo. Hoy hemos felicitado a un compañero del equipo que cumple 23 años. Es que da vergüenza decirlo. Da vergüenza. Cuando ha dicho la edad le hemos echado a patadas del estudio, le hemos dicho, venga, vete a comprar algunos pasteles y no vuelvas a entrar aquí porque desentonan.